Ok, entonces hemos estado viendo dos doctrinas muy importantes para nuestra fe. La primera ha sido la doctrina de la Trinidad y la segunda ha sido la doctrina de las Escrituras. Y antes de entrar a más puntos de enseñanza y de doctrina cristiana, ah, quisiera hablar hoy acerca de cuál es el propósito de estudiar teología. ¿Para qué estudiamos teología? ¿Cuál es el fin? Y cuando me refiero al fin de la teología, estoy hablando acerca de la doctrina de la adoración, ¿no? Nosotros buscamos conocer a Dios no solo por el hecho de tener más información acerca de Él o tener más datos, ¿no? Sino con el propósito de adorarle. El teólogo, la respuesta natural a la buena teología es la adoración. Entonces, toda nuestra vida adora. Toda nuestra existencia en sí es un proceso de adoración. El asunto es a quién estamos adorando, porque puedes adorar lo creado o puedes adorar al creador, ¿no? Y cuando nosotros entendemos esta visión cristiana del ser humano, de que todas las personas son adoradores, entonces ninguna persona realmente puede decir que no es una persona religiosa. Todas las personas somos en cierta medida religiosos, aun aquellos que dicen que no creen en Dios. Su vida adora ciertas cosas. De repente no lo hacen, digamos, como un rito, pero sus prioridades, su atención, su adoración siempre está dirigida hacia algo, porque somos seres creados para adorar, ¿no? Entonces, la forma como lo hacemos es al poner aquello que adoramos en el primer lugar de nuestras vidas, ¿no? Y luego nuestras vidas reflejan esa adoración, ¿no? Puede que nosotros no tengamos un templo a la belleza como en la antigüedad, ¿no? A la fertilidad, pero aún hoy en día hay muchas chicas y chicos que hacen sacrificios con su cuerpo con tal de obtener aquella belleza, aquella imagen que ellos desean obtener. Puede que hoy no tengamos los templos de Mamón, ¿no? Que es el dios del dinero, pero la gente sigue poniendo el dinero en el primer lugar de sus vidas. Entonces el dinero sigue siendo la razón de ser de muchas personas, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, los políticos están dispuestos a hacer lo que sea con tal de no perder el poder? ¿Por qué las personas se desesperan, por ejemplo, cuando sus candidatos no están ganando las elecciones? ¿Por qué la gente entra en pánico? Y cuando uno examina correctamente lo que está sucediendo, lo que ve es que las personas hacen también del poder político una fuente de esperanza. Y como tal es un ídolo. Es un ídolo. Hola Emily, ¿cómo estás? Entonces, justo estaba hablando con Elaman acerca de que todas las personas son personas religiosas, lo admitan o no. Y la razón por la que puedo decir ello es porque todas las personas adoran algo. Todas las personas ponen algo en el lugar supremo de sus vidas y de sus corazones. Y construyen sus vidas alrededor de ese objeto que desean, ¿no? Y están dispuestos a hacer sacrificios para aplacar, para adorar a esa divinidad, entre comillas, ¿no? Entonces, esa es la concepción cristiana de la adoración, donde todas las personas son seres que adoran, ¿no? Ahora, ¿cómo es la adoración verdadera, ¿no? Y aquí quiero ir a un pasaje en Romanos,
Romanos capítulo 11, casi al final. Romanos capítulo 11, versículo 36 y hasta el 12:1. Y lo voy a leer. Dice: pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. A Él sea toda la gloria por siempre. Amén. Por lo tanto, hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Ahora, estamos aquí en el Nuevo Testamento, ¿no? Y en el Nuevo Testamento uno podría decir, bueno, ya no hay más sacrificios que ofrecer, ya que el sacrificio perfecto ha sido el de Cristo. Y eso es cierto, eso es verdad. Pero aquí habla Pablo de sacrificios vivo y santo que uno ofrece a Dios, no como una forma de ganarse la salvación, pero como una forma de responder a la salvación que hemos recibido, ¿no? Y lo interesante es que dice Pablo en Romanos 12:1, dice: por tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que ha hecho a favor de ustedes. O sea, es una entrega total que nos está mandando Dios a Pablo, se está indicando aquí, porque nosotros debemos hacer, y esa es la verdadera adoración. O sea, en cierta manera, Pablo nos está diciendo aquí dos cosas. Lo primero es que la adoración es para quién vivimos, ¿no? Para quién vivimos, para quién nos entregamos. Y el segundo punto que Pablo está hablando aquí es que toda adoración implica un sacrificio, ¿no? Aún en el Nuevo Testamento la Biblia habla de la oración como sacrificios. ¿Y cuáles son esos sacrificios? Bueno, la forma como las personas adoran, todas las personas adoran y también los cristianos adoran es similar. Es al entregarle nuestra energía, nuestros pensamientos, nuestros recursos, nuestras emociones, todo lo que damos, ¿no? Entonces debemos tener claro de que aun cuando los cristianos han experimentado una renovación, han experimentado la salvación, aún los cristianos deben intencionalmente ofrecer estos sacrificios, solo para aclarar. No son sacrificios que nos hacen ganar la aprobación de Dios, pero sí son sacrificios que nos muestran quién es el objeto de nuestra adoración. Entonces, les quiero hacer estas 4 preguntas. Estas 4 preguntas para que podamos ver en nuestra vida si realmente el primer lugar lo tiene Dios. Y esas son 4 preguntas que serían como las 4 preguntas de diagnóstico de la adoración, ¿no? La primera sería: ¿para quién o para qué estoy dispuesto a hacer sacrificios? ¿No? O sea, ¿qué creo que vale la pena al punto de que puedo hacer sacrificios, ¿no? La segunda es: ¿cuál es la única persona o cosa que si se me es quitado, siento que no podría vivir? Eso también nos muestra quién está realmente en el primer lugar en nuestros corazones, ¿no? La tercera pregunta es: en un mal día, ¿a dónde recurro a buscar consuelo? ¿Qué es lo que me alivia mi corazón? Y la cuarta pregunta ya sería algo más práctico, sería: ¿en qué gasto mi dinero, ¿no? ¿O qué consume mis pensamientos
mis prioridades, ¿no? Todos tenemos personas a las que amamos, todos tenemos cosas a las que valoramos, ¿no? Y nada de eso está mal. El problema es eso que puede ser bueno, llevarlo al lugar que le corresponde solamente a Dios. De hecho, los ídolos de las personas por lo general no son cosas malas. Los ídolos de las personas por lo general son cosas buenas, llevados más allá de la proporción que le correspondería, ¿no? Tú puedes tener una persona, incluso tu propia familia, a la cual tú debes amar y que tú debes estar dispuesto a hacer sacrificios por ellos. Pero el tema es cuando cuando tu familia se vuelve más importante que Dios, por ejemplo. Cuando tu familia se vuelve más importante incluso que tú mismo, ¿no? O sea, que donde tú te empiezas a hacer daño. Y estás llegando a un punto en el que estás haciendo sacrificios que están más allá de la proporción apropiada. En esos puntos ya estamos llegando a un nivel de idolatría, ¿no? O de una adoración corrupta, ¿no? Por ejemplo, las chicas que tienen su enamorado, los chicos también que pueden tener su enamorada, está bien que hagan sacrificios por estar con esas personas y todo, ¿no? Pero cuando ya se vuelve una codependencia, ¿no? Cuando ya se vuelve algo en lo cual va más allá de la proporción adecuada, ya estamos hablando de algo cercano a la idolatría, así que no es ya idolatría. Entonces, con estas preguntas, lo que yo quería hacerles ver es de que tu corazón está en una constante batalla. En cierta manera, la adoración es una guerra por eso. Porque nosotros todos los días tenemos que elegir qué es lo que va a estar primero. O las cosas, lo creado o el creador. Ahora, vamos a entrar más en lo que es la respuesta apropiada a Dios, porque ya hemos estado viendo todo lo que no es la adoración correcta. Ahora vamos a ver lo que sí es, ¿ok? Entonces, lo primero, desde el texto que hemos leído, es que la adoración es una entrega en cuerpo y alma, ¿no? Pablo dice: les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que ha hecho a favor de ustedes, ¿no? Es una entrega completa, cuerpo y alma, e implica sacrificios de tiempo, de talento y de tesoro. Primero vamos a ver entrega cuerpo y alma. En la Biblia, las descripciones del acto mismo de adoración son bastante intensas, ¿ya? Por ejemplo, hay varios momentos en que Moisés está frente a la presencia de Dios y lo que él hace es poner su rostro en tierra. No sé si ustedes alguna vez han estado en un servicio, un culto, y han sentido que Dios está presente y su rostro se ha caído a la tierra. No lo sé. Yo nunca lo he hecho, por ejemplo. Pero ese es el tipo de reacciones que vemos en la Biblia ante la grandeza de Dios, ¿no? Hay gente que canta con todas sus fuerzas, hay gente que levanta sus manos, vemos a David danzando con todas sus fuerzas. Entonces, en la Biblia nos da bastante espacio para poder expresar nuestra devoción, nuestra adoración al Señor. Pero el punto siempre es el mismo, ¿no? Es que la respuesta apropiada a la grandeza de Dios es una entrega completa, cuerpo y alma, al Señor. Ahora, es posible, aunque la Biblia nos anima mucho a estas expresiones de adoración y
y de entrega y de sacrificios y todo ello, pero es posible que tú puedas hacer todo eso, pero tu corazón no está completamente entregado a Dios, sino que se ha vuelto un mero ritual. Y les quiero leer Miqueas 6 del 6 al 8, porque este es un poco de ese balance que necesita haber en nuestras vidas, ¿no? Les voy a leer Miqueas 6 del 6 al 8. Dice así: ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿No? O sea, aquí está poniendo todo en perspectiva, ¿no? Las ofrendas, las expresiones de adoración, todo eso tiene su lugar. Pero eso tiene que estar acompañado de hacer justicia, de amar misericordia y de una vida humilde ante Dios. De nada sirve todo lo externo, pero si realmente nuestra vida no acompaña y no actúa en consecuencia con esa realidad. Entonces, lo primero era entrega cuerpo y alma, pero lo segundo es que nuestra vida tiene que actuar en consecuencia, ofreciendo sacrificios en nuestro tiempo, en nuestro talento y en nuestro tesoro. Creo que el verso que lo pone súper claro está en Hebreos 13, versículo 15 y 16. Dice así, por lo tanto, por medio de Jesús, ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza a Dios, mediante el cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre. Verso 16 dice: y no se olviden de hacer el bien, ni de compartir lo que tienen con quienes pasan necesidad. Estos son los sacrificios que le agradan a Dios. ¿No? Me encanta porque ya estamos en el Nuevo Testamento y aquí todavía se sigue hablando de sacrificios, ¿no? ¿Y cuál es el sacrificio que le agrada al Señor? Bueno, el primero es una continua alabanza a Dios, pero el segundo es de hacer el bien y de compartir con los que tienen necesidad. Entonces, esos son los sacrificios que nosotros ahora somos llamados a hacer y los que le agradan al Señor, ¿no? En Efesios 2:10 dice que Dios ha preparado buenas obras para que nosotros las realicemos, ¿no? Entonces, la primera área donde nosotros aplicamos esto es en el área de nuestro tiempo, ¿no? El tiempo es un regalo. Cuando nosotros lo damos para poder servir al Señor, cuando lo damos para realmente cultivar las buenas obras que Dios nos llama a hacer, esta es una forma en la que nosotros adoramos, ¿no? Al darle al Señor sacrificios de nuestro tiempo. El segundo punto es cuando le damos a Dios sacrificios de nuestro talento, ¿no? Dios nos hizo para trabajar y para trabajar duro. Y gracias por su gracia podemos encontrar satisfacción en nuestro trabajo. Podemos proveer sustento para nuestra familia, pero también podemos glorificarle con lo que hacemos, ¿no? En Colosenses 3, 23-24, lo pueden apuntar, dice así:
Trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor los recompensará con una herencia y que el amo a quien sirven es Cristo, ¿no? En otras versiones dice no lo hagas para el ojo humano, o sea, no lo hagas para las personas, sino para el Señor. Cuando trabajes, hazlo para el Señor, ¿no? Muchas veces uno está en un trabajo que vamos a llamarle secular, ¿no? Y cuando estamos en ese trabajo, podemos sentir que solamente las personas que nos supervisan, solamente las personas que están con nosotros, están conscientes de lo que estamos haciendo. Pero lo que Pablo nos dice es de que hay alguien más que está mirando nuestro trabajo, ¿no? Y es más, nos dice, háganlo como para Él. Háganlo como para Él. Entonces, cuando nosotros trabajamos, estamos adorando. Cuando lo hacemos para Él, ¿no? Otra área en que nosotros adoramos con nuestro talento es pues cuando lo hacemos con nuestros dones, ¿no? 1 Corintios 12, no vamos a leerlo hoy porque es un capítulo un poco extenso, pero la idea principal de ese capítulo es que todos tenemos un don, ¿no? Y darlo al Señor es un acto de adoración. Entonces nosotros tenemos que ver que Dios nos ha puesto en una iglesia y nos ha dado dones para la obra sobrenatural que es la iglesia. Y con cada talento o con cada don al servicio de Dios, es increíble todo lo que Dios puede hacer para tocar a otras personas y para bendecir a muchos más. Entonces, cuando nosotros estamos ejerciendo nuestros dones para bendición de otras personas, para Dios eso es un acto, un sacrificio de adoración. Entonces tenemos adoración con nuestro tiempo, adoración con nuestro trabajo y adoración con nuestros dones. Pero hay una más, que es la adoración con nuestro tesoro. Vamos a ver un ejemplo de ello en 1 Timoteo 6. Del 6 al 10. Elaman, si tú puedes buscar ese, y Emily, si tú puedes buscar 2 Corintios 9 del 6 al 10. Y he puesto estos dos textos porque nos permiten tener un balance acerca de lo que significa adorar a Dios con nuestro tesoro, con nuestras riquezas, ¿ya? En primer punto, le adoramos considerando que Dios es más importante que las riquezas, y ese es lo que va a leer Elaman, 1 Timoteo 6 del 6 al 10. Dice: pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Se caen en tentación y lazo, y muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Amén. Entonces ahí tenemos una advertencia acerca de no idolatrar el dinero, básicamente, ¿no? De que por amor al dinero muchas personas se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Ahora, en 2 Corintios 9, 6, 10 tenemos
una perspectiva que nos ayuda a entender también esto, pero cómo vivirlo en el día a día. Si lo puede leer Emily, por favor. Ya, ok. Dice, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de cómo propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador, a fin de que, teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Amén. Entonces, les decía un poco de ese balance. Perdón, Alemán, después si no podemos ver un poco las preguntas. Ok, está bien. Les decía un poco de este balance porque en el primer texto tenemos una advertencia acerca de el peligro del amor al dinero. Y de que a las personas cuando tienen un intenso deseo por tener más, eso termina perjudicándoles. Pero en el otro pasaje, en el que leyó Emily, se les anima a ser generosos, diciéndoles que Dios les va a dar para que sean más generosos. Y yo me cuido mucho de no ser un predicador de la prosperidad, ¿ok? Pero también tengo que enseñar esto, ¿no? Que la palabra enseña que Dios bendice a los generosos y que Dios los hace prosperar con el propósito de que ellos puedan ser cada vez más y más generosos, ¿no? Y ese es un gozo que el Señor nos da, o sea, es una alegría que el Señor nos lleva a compartir, en la que nos bendice para que podamos ser de bendición, ¿no? El dinero en sí mismo no es malo, ¿ok? El dinero en sí mismo no es malo. El tema es en qué lugar está en nuestro corazón. Y nosotros, cuando lo ponemos en el lugar que le corresponde, y cuando hacemos sacrificios de generosidad, es Dios mismo el que nos da. Es Dios mismo el que nos hace prosperar. Entonces, para resumir esta clase sencilla, vemos que adoramos con nuestra entrega cuerpo y alma, y adoramos con sacrificios de tiempo, talento y tesoro. Ahora, quisiera terminar con una palabra de ánimo, porque en la escritura, cuando las personas adoraban a Dios y lo hacían de una manera extravagante, cuando eran generosos en su adoración al Señor, siempre sucedía algo. Vamos primero a Génesis 8, 20 al 22. Génesis 8, 20 al 22. Aquí estamos después del diluvio. Y quiero que noten la respuesta de Dios. Primero vemos el sacrificio de Noé. Dice así: se edificó Noé un altar y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Ahora, noten aquí
La respuesta de Dios es una respuesta generosa de misericordia hacia la humanidad, hacia la creación. Pero esa respuesta generosa se debe al sacrificio que hizo Noé. Y es un sacrificio generoso porque él tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia. O sea, imagínense, ¿no? De todos los sobrevivientes del diluvio, él tomó de cada animal que correspondía para el sacrificio y de cada ave que correspondía para el sacrificio y la ofreció en holocausto al Señor. Entonces fue una ofrenda inmensa, una ofrenda extravagante, y Dios responde de la misma manera. Primera de Reyes 8, del 5 al 11, aquí ya estamos en la época de Salomón. Primera de Reyes 8. 8, del 5 al 11. Lo voy a leer. Primera de Reyes 8, del 5 al 11. Dice así. Dice: y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él, estaban con él delante del arca, sacrificando ovejas y bueyes. Presten atención a esto, que por la multitud no se podía contar ni numerar. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines, porque los querubines tenían extendidas las alas sobre el lugar del arca, y así cubrían los querubines el arca y las varas por encima. Y sacaron las varas de manera que sus extremos se dejaban ver desde el lugar santo, que está delante del lugar santísimo, pero no se dejaban ver desde más afuera, y así quedaron hasta hoy. En el arca ninguna cosa había sino de las 2 tablas de piedra que ya había puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Y leamos esto, verso 11. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. O sea, esto es una increíble, la presencia de Dios, la gloria de Jehová llena todo el templo. Pero ¿qué había pasado antes que eso suceda? Dice que por la multitud no se podía contar ni numerar los sacrificios que estaba ofreciendo el rey Salomón. Entonces podemos ver que hay un patrón en la escritura. Y el patrón es que cuando las personas adoran extravagantemente con generosidad, Dios responde de maneras sorprendentes. Cuando tú te entregas cuerpo y alma al Señor, cuando tú te entregas de tu tiempo, de tu talento, de tu tesoro al Señor, y lo haces de una manera generosa, de una manera, voy a decirlo así, extravagante al Señor, ten expectativa que la respuesta de Dios te va a sorprender. Tenemos ese patrón en la Biblia, y creo que también aplica a nuestras vidas. Dios es un Dios generoso, y Él responde con generosidad a aquellos que son generosos. Amén. Entonces, para eso estudiamos teología, para poder ver a Dios y poder responder como Él realmente se merece. Amén.